Ustedes recordarán, si conocen el texto, que en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, una vez Jesús va caminando con sus discípulos y de pronto llega un momento en que les hace a ellos esta pregunta: ¿qué dice la gente de mí? Ellos le responden: mira, Señor, por ahí comentan muchas cosas tuyas. Unos dicen que eres Juan Bautista, otros dicen que eres Elías, que ya volvió, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres un profeta. Y Jesús pregunta nuevamente: ¿y ustedes? ¿Ustedes quién dicen que soy yo? En ese momento Pedro toma la palabra y dice: tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. En ese momento, aquel día, Jesús interroga a sus apóstoles preguntándole acerca de su identidad. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y esa es una pregunta que también nosotros en algún momento tenemos que respondérnosla. En torno a la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús para nosotros? Pero hoy aparece otra vez, después de resucitado, un diálogo de Jesús nuevamente con Pedro, el mismo que en aquel día le había dicho: tú eres el Mesías. Ahora Jesús le pregunta a Pedro: ¿me quieres? Pedro le dice: sí, tú sabes que te quiero. Jesús se lo pregunta por segunda vez: ¿me quieres? Y Pedro le dice nuevamente: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Se lo pregunta por tercera vez: ¿me quieres? Pedro se entristece, agacha la cabeza y le dice: sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. En la primera pregunta, en la pregunta anterior, Jesús interroga acerca de su identidad. ¿Quién es? En esta pregunta no interroga sobre su identidad, interroga sobre la relación. ¿Qué es lo que yo represento para ti afectivamente? ¿Tú me amas? Son dos preguntas distintas. Y fíjense que esta pregunta podríamos nosotros calificarla como la pregunta del examen final. Esa pregunta que finalmente evalúa nuestra vida y evalúa nuestra posibilidad delante de Dios de poder conquistar la eternidad o no. Son dos preguntas distintas para dos respuestas distintas. ¿Quién soy yo para ti? ¿Me amas? ¿Cuántas veces ustedes en algún momento se han hecho esa pregunta mutuamente? Me refiero a los que son novios o son esposos o son pareja. Porque esas preguntas dan vueltas en nuestra cabeza. ¿Qué significo yo para ti? Y creo que nosotros muchas veces en algún momento a alguien le hemos hecho la pregunta sobre: ¿tú me quieres? ¿Tú me amas? Y esas preguntas no se les puede sacar el cuerpo, porque la respuesta marca el modo de la relación. Miren, si ustedes esa pregunta segunda no la responden, hieren la relación, la lastiman. ¿Y saben por qué? Porque uno puede deducir fácilmente, a lo mejor se puede estar equivocando en la deducción, pero uno puede deducir, si no es capaz de respondérmelo y decir que sí me ama, probablemente es porque no me ama. Hay gente que esa pregunta no le gusta responderla, porque no quiere mentir. Y por no querer mentir, simplemente le sacan el cuerpo. Y la pregunta a Jesús a nosotros nos la hace. Pero miren ustedes esto. Jesús no pregunta si creemos en Él. Jesús no le pregunta a Pedro: ¿tú crees en mí? ¿Tú confías en mí? Porque ya Pedro le había dicho a Jesús que sí creía en Él. Tú eres el Mesías. Pero ahora a Jesús no le interesa saber si cree en Él. Ahora a Jesús le interesa saber si lo ama. Porque la pregunta última del examen final no tiene que ver sobre la fe, tiene que ver sobre el amor.
La pregunta del examen final no es si hemos creído en Cristo. La pregunta del examen final es si hemos amado a Cristo. Y esa es la pregunta que da la salvación. Porque no es la fe, es la respuesta sobre el amor, sobre nuestra elección fundamental. Incluso aquella es la pregunta que al responderla nosotros con honestidad nos permitirá poder hacer como el remedial de nuestra vida. Ustedes saben que en el colegio a nosotros se nos daba la oportunidad que cuando perdíamos una materia nos hacían exámenes de habilitación y de rehabilitación. Sé que ahorita tiene otro tipo de nombre, donde los muchachos le dan posibilidad de que pueda recuperar la asignatura perdida. Cuando Jesús interroga a Pedro sobre el amor, le está haciendo un examen para que rehabilite, no solamente para que habilite, sino para que rehabilite y para que pueda reparar lo que en su momento Pedro había dañado. Porque también quiero recordarles que Pedro en su momento, por puro miedo, había negado a Jesús 3 veces. Y las mismas 3 veces que Pedro había negado a Jesús, Jesús le pregunta, ¿tú me amas? ¿Tú me quieres? ¿Tú me amas? ¿Sabe qué estaba haciendo Jesús ahí? Poniendo a Pedro a que reparara. Es que en la vida uno necesita aprender a reparar lo que dañó. Uno no puede andar por el mundo habiendo dañado relaciones, habiendo dañado personas, como si no hubiera pasado nada. Uno no puede andar por la vida destruyendo el afecto que alguna vez a nosotros nos dieron. Uno no puede andar pisoteando la confianza que una vez depositaron en nosotros, como si no hubiera pasado nada. Hermanos, la vida exige la reparación y el amor exige la restitución. Que si usted daña, usted repara. Que si usted lastimó, usted cura. Todo el que lastima tiene que curar y todo el que daña tiene que reparar. Y eso vale no solamente para nuestra relación con Dios, sino también para la relación que nosotros establecemos con las otras personas. Y yo insisto sobre eso porque a lo mejor nosotros hemos creído que la pregunta más importante en torno a nuestra relación con Dios tiene que ver con la fe. Y a veces uno se contenta diciendo, no, es que yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo tengo fe en Dios. Vean, hermanos, la última pregunta, la del juicio final, no es si hemos creído en Dios. La pregunta del juicio final es si hemos amado a Dios. Porque creer en Dios es más fácil que amar a Dios. Por eso el primer mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amarás, es el verbo que utiliza. No es creerás, no es el verbo fe, no es el sustantivo fe, no es el verbo creer. El primer mandamiento no dice creerás en el Señor tu Dios. No dice así, dice amarás. Porque siempre es importante aprender a dar el paso de la fe al amor. Porque el apóstol Pablo lo dice, acuérdense de eso en el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, que una fe sin amor no sirve de nada. Yo les recuerdo cómo lo dice Pablo en la primera carta a los Corintios. Yo puedo tener una fe capaz de mover montañas, pero si no tengo amor, no me sirve de nada. La fe en Dios sin amor a Dios no salva. Y cuando nos llame ante su presencia el día del juicio final, no nos preguntará, ¿crees en mí? Eso no es lo que nos va a preguntar. Nos preguntará, ¿me amas? Pero lo preguntará simplemente para escucharlo de nuestros labios.
¿Saben por qué? Porque ya él la respuesta la conoce. Y ahí, ese día, nadie le podrá mentir. Por eso Pedro, con vergüenza, le dice, triste y agachando la mirada, le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Pedro sabía que ante esa pregunta que Jesús le hacía, no podía mentirle. Y entonces la pregunta también para nuestra reflexión, para que la llevemos en el corazón, es muy simple. Jesús le pregunta hoy a usted, ¿me amas? Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pongámonos de pie.